empezar a grabar. Ya, ¿cómo están con el viento térmico? Yo cuando empecé me costaba. No fue algo fácil de entender. ¿Ustedes lo entendieron bien más o menos? ¿O tienen dudas? Yo caché la regla general nomás, pero así como el ¿Cómo que fundamento es? detrás, Ya, esto de que en el hemisferio sur va por un lado cuando es frío y es caliente, eso. ya es como cuando te queda en el hemisferio sur, las temperaturas cálidas quedan a la izquierda y en el hemisferio norte quedan a la derecha. Sí, es como la mnemotecnia para acordarse de la dirección del viento más que nada. Pero, bueno, aquí vamos a hacer primero un repaso de las ecuaciones de viento térmico, ¿ya? Y por otro lado, el viento térmico está muy relacionado a que el viento geostrófico, y el viento geostrófico lo entendieron, si no, para tratar de darle una explicación también. ¿Cuál era la definición de viento geostrófico? Mira, aquí no tengo la fórmula, pero el viento geostrófico lo que es un balance de fuerzas, ¿ya? Entre la fuerza de Coriolis y la fuerza del gradiente de presión, que eran las dos fuerzas que como que tienden a equilibrarse en la escala sinóptica, ¿ya? O en la escala más grande de la atmósfera, que son, no sé, pues 1000 kilómetros y la escala de días, 3, 4 días, una semana, ¿ya? Entonces, al hacer ese balance, tú lo que obtienes es tú puedes, ¿cómo se podría decir? Como despejar el viento, ¿ya? Entonces el viento geostrófico lo que es como cómo sería el movimiento a escala sinóptica, a la escala que te estaba diciendo, de la atmósfera, ¿ya? Y esos vientos, por lo general, son una aproximación muy buena a latitudes medias, o sea, sobre los 30 grados. Y lo más importante de esto, en verdad, es que tú tenés que saber que el viento geostrófico lo que va a hacer es moverse a lo largo de las isóbaras, ¿ya? Entonces nunca va a tratar de atravesar las isóbaras, y gracias a eso también podéis saber cómo son los movimientos del aire en los centros de alta y bajas presiones, ¿ya? Siendo el hemisferio norte y el hemisferio sur, se cambian los signos nomás, ¿ya? Pero esa es como la importancia del viento geostrófico, ¿ya? Y aparte que como es una aproximación muy buena a latitudes medias y a escala sinóptica, es lo que nos sirve para ver cuándo va a llover, eh, como dónde se van a producir los frentes y todas esas cosas, ¿ya? Y entonces el viento térmico lo que hace es ayudarnos a poder inferir las diferencias de viento geostrófico en superficie o en niveles superiores, ¿ya? No sé, pues en los 1000 hectopascales, en los 500 hectopascales, ¿ya? Y bueno, el viento térmico tiene que ver con los gradientes de temperatura que se producen en la Tierra o en la atmósfera, y eso va a inducir una aceleración o una desaceleración del viento geostrófico con la altura. ¿Ya? Eso lo vamos a ver, tengo un diagrama en la siguiente diapo para tratar de explicarles eso. ¿Ya? Pero bueno, entonces las ecuaciones, siguiendo bien a la ecuación, el viento térmico es la resta vectorial del viento geostrófico en un nivel superior menos el viento geostrófico en un nivel inferior. ¿Ya? Esto podría ser el viento geostrófico en los 200 hectopascales menos el viento geostrófico en los 500 o en los 1000. ¿Ya? Y esta ecuación ustedes la demostraron con el profe en clase, que esto sale de aquí mismo reemplazando el viento geostrófico, y se obtiene que el viento térmico es la constante de los gases sobre el parámetro de Coriolis por el logaritmo natural de la división de las presiones, de la inferior sobre la superior, y multiplicado por K cruz el gradiente de temperatura. ¿Ya? Esto cuando ustedes hacen el producto cruz, pueden obtener las componentes horizontales en el eje XU y en el eje YB. ¿Ya? Aquí está con los signos. Del producto K cruz aparecen estos signos, el menos y el más. Ahí. Ya, entonces, como les estaba diciendo, el viento térmico tiene que ver con lo que es el gradiente de temperatura, ¿cierto? Entonces, aquí yo lo hice suponiendo que tenemos el ecuador aquí a la derecha, ¿ya? Y el eje Y va hacia la izquierda. Entonces, supongamos que en el ecuador tenemos una mucha mayor temperatura que cerca del polo, o a latitudes, no sé, de 45 grados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en una columna que hay mayor temperatura, esta columna se va a expandir, ¿ya? Entonces, vamos a tener mucho más separados los niveles de presión. Por ejemplo, los niveles de entre 1000 y 800 van a estar mucho más separados que en el caso de una columna con menor temperatura, donde los 800 estarían por aquí aproximadamente, ¿cierto?
Entonces, lo que va a pasar es que, por ejemplo, para un mismo nivel horizontal, la diferencia de presión va a ser mucho mayor a medida que nosotros vamos subiendo, ¿cierto? Aquí abajo vamos a tener los mismos 1000 hectopascales, pero por ejemplo ya aquí a esta altura tenemos una diferencia de 200 hectopascales, o sea, tenemos un mayor gradiente de presión, ¿ya? Entonces, el gradiente de presión, aquí tenemos las ecuaciones del viento geostrófico, el gradiente de presión afecta directamente a la magnitud del viento geostrófico, ¿cierto? Entonces, si a medida que nosotros vamos aumentando en altura, el gradiente de presión es mayor, significa que el viento geostrófico va a ser mayor. Pero si el viento, o sea, ¿y por qué el gradiente de presión es mayor? Es por la diferencia de temperatura, ¿ya? Entonces, aquí es donde viene, esto es lo que es el viento térmico. La diferencia de temperatura produce una diferencia de los gradientes de presión a un mismo nivel, y esos diferentes gradientes de presión producen un aumento o una disminución del viento geostrófico, ¿ya? Que está muy relacionado a lo que es el gradiente de presión. ¿Se entendió? Traté de explicarlo. Sí. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, es eso, porque las diferencias de temperatura nos van a producir diferencias en el viento, pero con la altura, ¿ya? Entonces, diferencias horizontales de temperatura nos van a producir diferencias de magnitud o dirección de viento en altura. ¿Ya? Entonces, vamos a verlo con ejercicios para que se entienda un poco mejor. ¿Ya? Ya, entonces, en la pregunta 1 nos dicen que durante el invierno, cerca de los 45 grados norte, el promedio del gradiente de temperatura es aproximadamente menos 0,75 grados Kelvin por grado de latitud. ¿Ya? Y el viento zonal promedio en superficie es 0 metros por segundo. Entonces nos piden estimar el viento zonal a la altura del jet stream. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una medición de viento en superficie y sabemos cuánto es el gradiente de temperatura, y con eso nos piden estimar el viento en altura, ¿ya? Que es una de las aplicaciones que se le puede dar al viento térmico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Como tenemos que el gradiente de temperatura es grado Kelvin por grado de latitud, sabemos que es en el eje Y, ¿ya? Entonces el gradiente de temperatura de T a de I va a ser de menos 0,75 grados Kelvin por grado de latitud. Aquí hay que acordarse que la diferencia en grados Kelvin es igual a una diferencia en grados Celsius, ¿ya? Si acaso algún día le llegan a preguntar por la diferencia en grados Celsius, es la misma. ¿Ya? Y tenemos que el viento zonal en los 1000 hectopascales, U en 1000, es 0 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos reemplazar en la ecuación de viento térmico que teníamos, que habíamos despejado ya haciendo el producto cruz, ¿cierto? Que el viento zonal, el U térmico, va a ser igual a menos la constante de los gases sobre el parámetro Coriolis por el logaritmo natural de las presiones y por el gradiente de temperatura. Entonces, reemplazando los valores, aquí reemplazando los valores y finalmente multiplicando para obtener en el sistema internacional, ¿ya? Vamos a asumir que un grado de latitud es aproximadamente 111 kilómetros. ¿Ya? Entonces, despejando aquí podemos obtener o reemplazando, podemos obtener el viento térmico, ¿ya? Y nos da un viento térmico de 26,88 metros por segundo. Y después simplemente despejar de la ecuación de la diferencia, o sea, el viento térmico en altura, o sea, el viento térmico es la diferencia del viento geostrófico en altura menos el viento en superficie. Y como el viento en superficie es 0, simplemente aquí el viento en altura, los 250 hectopascales, va a ser de 26,88 metros por segundo. ¿Ya? En caso que el U en 1000 hubiera sido algún valor, habríamos tenido que hacer la suma o la resta. En este caso, suma. ¿Ya? Ya, en la P2 nos dicen, suponga que una columna de ahí a 45 grados norte es la misma. Aquí es simplemente para que el parámetro de Coriolis, igual que aquí antes, lo podamos aproximar a 10 a la menos 4, segundo a la menos 1. ¿Ya? Si tuvieran otro grado de latitud, habría que usar la fórmula de cuánto vale el parámetro Coriolis, que es 2 pi omega por seno Figer, algo así. ¿Ya? Entonces, en este caso nos dicen que tenemos la misma columna de aire en 45 grados norte y nos dicen que es isotermal entre los 900 y 500 hectopascales. ¿Ya? O sea que tiene la misma temperatura para todos los niveles.
nos dicen que el viento geostrófico es de 10 metros por segundo desde el sur a los 900 hectopascales, 10 metros por segundo desde el oeste en 700 hectopascales y 30 metros por segundo desde el oeste en los 500 hectopascales. ¿Ya? Entonces, si tenemos viento del sur, en los 900 significa que es un viento positivo, ya que va hacia el norte. Entonces, por lo tanto, es positivo, 10 metros por segundo. En el caso, tenemos 10 metros desde el oeste a 700 hectopascales, que sería de izquierda a derecha, por lo tanto también sería positivo, sería en la dirección del eje, y a los 30 metros por segundo desde el oeste a los 500 hectopascales también sería positivo. ¿Ya? Y nos piden calcular el gradiente de temperatura promedio, ¿ya? Entre las capas 900 y 700 y 700, 500. Entonces, partamos con los 900, 700. Aquí vamos también a usar la ecuación de viento térmico, simplemente que ahora en vez de despejar el viento térmico, vamos a despejar el gradiente de temperatura. ¿Ya? ¿Y cómo podemos calcular el viento térmico? Teniendo la diferencia de viento geostrófico. Ya vamos a asumir que estos vientos que nos dan son geostróficos porque es una buena aproximación. Entonces vamos a tener que el viento térmico en el eje Y, el VT, va a ser de V en 700 menos V en 900, pero en 700 no tenemos velocidad del viento, entonces sería 0, por lo tanto nos queda solamente la velocidad en 900 y nos queda que el viento térmico es de menos 10 metros por segundo. Y en el caso de U, nos pasa lo mismo, tenemos U en 700, pero no tenemos U en 900, por lo tanto nos queda un viento térmico también de 10 metros por segundo. ¿Ya? Aquí es simplemente la resta de los vientos geostróficos para calcular el viento térmico. Y de la ecuación de viento térmico, nosotros podemos despejar dividiendo todo lo que acompaña el gradiente hacia el lado donde está el viento térmico y despejamos el gradiente de temperatura. Entonces reemplazamos los valores, igual que antes vamos a tener el parámetro Coriolis día a la menos 4 aproximadamente y el logaritmo natural de las presiones, la inferior partido en la superior, y eso nos da un gradiente de temperatura de menos 1,39 por día a la menos 5 grados Kelvin por metro. ¿Ya? Esto comparado con la pregunta anterior, a ver si me puedo volver, teníamos un gradiente de menos 0,75 grados Kelvin por grado de latitud, ¿ya? Pero esto había que dividirlo por 111.000, así que sería dividido por más o menos 0,6. Andamos más o menos por la misma unidad o la misma escala de gradiente, ¿ya? Por día a la menos 5, el otro estaba por día a la menos 6, parece. Y para el caso de TADI, hacemos lo mismo, pues, despejamos del viento zonal térmico y como la magnitud es la misma, nos va a quedar el mismo valor y el signo va a ser el mismo también, debido a que el viento térmico es distinto, pero con el signo menos del producto cruz nos queda iguales. Entonces aquí tenemos que lo que nos pedían el gradiente horizontal promedio, y el gradiente horizontal promedio se puede decir que es como un vector, el gradiente en X y el gradiente en Y. ¿Ya? De aquí se puede obtener, si quieren, la magnitud y la dirección del gradiente, si esto le sacan la raíz cuadrada y le sacan la tangente. ¿Ya? Pero en este caso no nos lo piden, así que nos piden solamente el gradiente promedio, y serían esos valores. Entonces ahora tenemos que hacer lo mismo para los 700, 500 hectopascales, ¿ya? Para la capa. Y bueno, igual que antes, pues aquí tenemos el viento meridional térmico, sería la diferencia del viento geostrófico, y en este caso no tenemos meridional en ninguno de los dos niveles, por lo tanto sería 0. Y en el caso del viento térmico zonal, tenemos una diferencia de 20 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, bueno, de nuevo, el gradiente en X. Bueno, aquí tienen que acordarse bien que el producto cruz lo que hace es cruzar como la dependencia. El caso del viento térmico en el eje Y va a estar dependiente del gradiente en el eje X, y el viento térmico en el eje X, el UT, va a estar dependiente del gradiente térmico en Y, o sea, del gradiente de temperatura en Y. ¿Ya? Bueno, en este caso, como el viento térmico es 0, el gradiente de temperatura significa que es 0, o sea que no tenemos variación de la temperatura con X. Y en el caso del eje Y, sí tenemos un gradiente, y en este caso sería el doble de los gradientes anteriores.
¿ya? Porque aumenta al doble la magnitud. Y eso sería, en verdad esto es puro cálculo y reemplazar en las ecuaciones. ¿Ya? Aquí en verdad hay que tener ojo nomás cuando nos hablan de los vientos, de dónde provienen. Y eso en general. ¿Ya? ¿Tienen dudas hasta aquí? No. Ya. La P3, este fue un ejercicio de control, pero de control del profe René Garro. Ya no sé si el profe Muñoz haría un ejercicio así, pero este sirve para entender igual cómo funciona el viento térmico. ¿Ya? Aquí lo que tenemos es un corte longitudinal, sí, longitudinal, ¿ya? Donde tenemos la latitud en el eje X, que va de 90 sur a 90 norte, y tenemos altura en el eje Y, ¿ya? Que va desde los 1000 hectopascales hasta los 0 hectopascales aproximadamente. ¿Ya? Y esto lo que se hace aquí es un promedio, se promedian todas las longitudes, ¿ya? Y aparte nos dicen que es climatológico, o sea que se promediaron muchos años, mucho tiempo. ¿Ya? Y esto lo que nos muestra la temperatura del aire en los contornos, ¿ya? Y los colores que se ven atrás aquí no nos lo dicen, pero son vientos, ¿ya? En magnitud del viento y dirección, que eso es lo que vamos a tener que determinar ahora con el ejercicio, ¿ya? Hacia dónde va y más o menos cuánto es la magnitud. Entonces, en la parte A nos piden estimar el gradiente meridional, norte-sur, de temperatura en la troposfera media, aproximadamente a los 500 hectopascales y a 45 grados sur, ¿ya? Entonces, aproximadamente por esta zona, aquí entre los 30 y los 60 sur y a los 500 hectopascales. Se ve mi mouse, ¿cierto? No pongo el puntero láser. Y nos dicen que hay que expresar el resultado del gradiente de temperatura en grados Celsius por kilómetro y sabiendo la aproximación de un grado de latitud, aproximadamente son 111 kilómetros. Ya aquí entonces lo que vamos a hacer es, nos vamos a ubicar en los 500 hectopascales y para calcular el gradiente que necesitamos tener dos temperaturas, una a la izquierda y una a la derecha del nivel o de la zona que nosotros queremos. Ya en este caso yo tomé los 30 y los 60 grados sur y tenemos que calcular sus temperaturas. En este caso los 30 serían aproximadamente menos 11 grados Celsius y aquí serían menos 30 a los 60. ¿Ya? Entonces aquí le puse menos 10 al de los menos 30 a los 30 sur y menos 30 a los 60 grados sur. ¿Ya? Entonces tenemos la diferencia de temperatura y eso va a estar dividido en una diferencia de latitud en este caso, que son 30 grados, pero lo podemos transformar a kilómetros, sabiendo que un grado son 111 kilómetros. ¿Ya? Entonces nos va a quedar la diferencia de las temperaturas dividido en la diferencia de grados que hay, que serían 30. Y esto nos da que hay un gradiente de temperatura de 0,06 grados Celsius por kilómetro. ¿Ya? Esto sería simplemente en el nivel de los 500 hectopascales. ¿Ya? Ahí teníamos respondida la pregunta. Sí. Bueno, en este caso el eje Y, es importante el signo igual, entonces el eje Y, como está apuntando hacia el norte, lo que nos indica este gradiente es que la temperatura va aumentando desde los 60 hacia los 30 sur. ¿Ya? En este caso, si fuera negativo, indicaría que la temperatura va disminuyendo a medida que nos acercamos al ecuador. Pero eso estaría raro, ¿cierto? Así que de repente siempre hay que corroborarlo con el sentido común. Ya, la pregunta B, nos dicen que empleando la ecuación de viento térmico, hay que estimar la magnitud del viento zonal, ya el viento este-oeste, en este caso U, a los 200 hectopascales y 40 grados norte, considerando que en superficie o en los 1000 hectopascales es 5 metros por segundo. Expresa su resultado en metros por segundo y en este caso de emplear todos los valores en sistema internacional. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí está marcado más o menos la zona, con ese puntito rojo, donde tenemos que calcular el viento geostrófico en verdad, porque vamos a calcular el viento térmico para estimar la magnitud del viento geostrófico. Entonces, si recuerdan de la ecuación, nosotros tenemos que tener un gradiente de temperatura, o calcular un gradiente de temperatura para estimar este viento, y bueno, y el resto son constantes que se pueden sacar. Bueno, aquí está la fórmula. Como les decía, tenemos que calcular para el viento zonal, es un gradiente en I, ¿ya? Y son los datos que nos están dando en el eje I. ¿Ya? Pero nos piden una temperatura promedio en este caso, ya que vamos a calcular un viento térmico.
Así que lo que vamos a hacer es algo parecido a lo anterior, simplemente que ahora vamos a tener que promediar sobre, sobre dos latitudes, una a la derecha y una a la izquierda. Ya, entonces, aquí tomé los 30 grados norte y los 50 grados norte, uno a la derecha y uno a la izquierda de la zona de estudio, o de la zona que queremos calcular. ¿Y qué es lo que hice? Entre los 200 hectopascales y los 1000 hectopascales yo necesitaba una temperatura promedio. Entonces, para cada nivel, a los 900, a los 800, a los 700, yo calculé cuánto era la temperatura en ese nivel. Ya, por ejemplo, aquí en superficie eran 32. Después aquí a los 900 no eran 32, eran 20. Aquí a los 900 era 15. Aquí a los 800 es 10, y así sucesivamente. A cada intersección voy sacando la temperatura, o para cada nivel de presión. Y después lo que hago es promediarlos. Pues sumo todos los niveles y lo divido por la cantidad de niveles. ¿Ya? Esa es una forma de sacar el promedio. Lo otro que se podría hacer, no sé, pues quizá una integral, o distintas formas que se le pueden ocurrir. Hay una que puede ser la menos buena, que sería tomar la temperatura aquí en 200 y la temperatura en 1000 y promediarla. ¿Ya? Pero eso nos daría una temperatura bastante distinta a lo que me dio aquí. ¿Ya? Tiende a ser algo así como un promedio más, más cercano a lo real. ¿Ya? Y hice lo mismo a los 50. Entonces las temperaturas que me dan son menos 17,8 grados Celsius en los 30 norte y menos 25,6 grados Celsius más al sur. Y como esto es un promedio en altura, si se fijan en altura las temperaturas son mucho menores. Por eso estas temperaturas tan bajas. ¿Ya? Porque es un promedio sobre toda esta columna. Ya, pues entonces teniendo las temperaturas promedio de las capas podemos calcular el gradiente, ¿ya? Que sería en este caso la diferencia entre las temperaturas dividido por la diferencia en grados, ¿ya? Igual que se hizo en el paso anterior, tenemos la diferencia de temperaturas dividido en los 20 grados de diferencia que hay entre los 30 norte y 50 norte. Y eso nos da un gradiente de temperatura de menos 3,5 por día a la menos 6 grados Celsius por metro. Ya aquí está en sistema internacional. Y ya teniendo el gradiente podemos calcular el viento térmico, ¿ya? Reemplazando los valores de la constante de gases, parámetro de Coriolis. Y aquí los niveles de presión serían el nivel inferior que nosotros tenemos la medición, que serían los 1000 hectopascales, y el nivel en el que queremos calcular, los 200, que sería el superior. Ya ahí eso nos da un viento térmico de 16,16 metros por segundo. Y como hicimos antes, que el viento térmico es la diferencia entre los vientos geostróficos. Entonces, si tenemos que el viento geostrófico en superficie es 5 metros por segundo, y tenemos que el viento térmico es 16,16 segundos, el viento en los 200 va a ser la suma, ¿ya? Y nos va a dar que es de 21,16 metros por segundo. ¿Ya? Esto significa, por signo, que es un viento del oeste, ¿ya? Que va desde, no sé, pues, desde Asia o desde Rusia hacia Estados Unidos, ¿ya? En este caso que es el hemisferio norte. ¿Ya? Por lo tanto, aquí ya podríamos estar determinando que estas zonas azules son vientos del oeste y estas zonas medias amarillas serían vientos del este, contrastando. Y más o menos el valor del máximo que se alcanza aquí al medio, por los colores que se ven, sería de 21,16 metros por segundo. Ya esto es lo que vieron con el profe de los jets que se producen en la atmósfera. En verdad, el profe les dijo que habían dos, unos cerca de los 30 o 40 y otro más cerca de los polos, el jet subpolar, algo así se llama. En este caso, como es un promedio bastante grande, de varios años, probablemente tienda a aparecer solo el tropical. ¿Ya? Pero eso. Ya, y en la última pregunta, nos piden explicar cualitativamente, pero también empleando la ecuación de viento térmico, por qué la velocidad del viento zonal disminuye sobre los 200 hectopascales. ¿Ya? Es porque si ustedes se fijan, a medida que nosotros vamos subiendo por los 40, que era lo que estábamos viendo, empieza a aumentar la velocidad del viento, pero más arriba empieza a disminuir, pues vuelve a ser más o menos cero, vuelve a hacerse blanco el mapa, ¿cierto? Y pasa más o menos lo mismo acá. Tiende a disminuir a medida que nosotros vamos subiendo ya o pasamos los 200 hectopascales, tiende a bajar. Entonces nos piden explicar por qué sucede esto. Y no sé si a alguno de ustedes se le ocurre por qué podría ser. Porque sobre los 200 hectopascales la velocidad del viento geostrófico o zonal comenzaría a disminuir.
Algo así como que los estes se empiezan a disminuir. O sea, los oestes, los westerlies. ¿Qué hora son? 16:40. Ya. Y aquí hay que, como nos dicen, emplear un poco lo que es la ecuación del viento térmico. Ya entonces, lo que tenemos que fijarnos es que en superficie, y hasta los 200 hectopascales, el gradiente de temperatura va desde el ecuador hacia los polos. ¿Ya? Tenemos más temperatura en el ecuador que en los polos, ¿cierto? Y a medida que vamos subiendo, o ya cuando superamos los 200 hectopascales, este gradiente tiende a invertirse. ¿Ya? Tenemos menor temperatura en el centro. Si se fijan, aquí estamos alcanzando, no sé, por los menos 75, cercano a los menos 80 grados Celsius. Pero hacia los polos tenemos menos 60. O sea, es mayor la temperatura en los polos que en el Ecuador. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa si lo vemos desde la ecuación? Es que el gradiente al invertirse, en vez de sumarle velocidad al viento, va a disminuirle la velocidad, porque está cambiando el signo del gradiente. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces aquí se entiende un poco por qué es importante el viento térmico, por qué son importantes estas diferencias de temperatura. Por eso se forma aquí un jet en los 200 hectopascales y no es un jet sobre los 200 hectopascales, sino que justo en los 200 hectopascales y ya más arriba tiende a disminuir. ¿Ya? Y eso se da simplemente por el cambio del gradiente de temperatura. Bueno, y ahora... Y eso. ¿Tienen dudas de esta pregunta? En verdad, igual me salió corto, pero tengo algo para complementar el auxiliar. ¿Tienen dudas? Disculpa, ¿Sí? ¿qué era un jet? Un jet es donde se alcanza la máxima velocidad del viento. o es una zona donde hay vientos muy fuertes. ¿Ya? En este caso, a los jets se les dice a estas zonas donde, por ejemplo, es que aquí estamos viendo un corte longitudinal en verdad, pero si esto tú lo vieras ahí en el mapa a lo largo así, o a lo ancho, con todas las longitudes, se vería que aquí en la zona de los 30 norte y los 30 sur también, 40 sur, se ve que hay un flujo de viento. Si tú veis la carta de los 200 hectopascales, tú vas a ver que hay un flujo de vientos bastante fuerte en esta zona, ¿ya? Y es donde el jet se refiere a donde alcanza el máximo, ¿ya? Donde alcanza el máximo vienen todos los vientos. En este caso es un jet de vientos del oeste, ya porque vienen vientos desde el oeste hacia el este. Aquí en el Ecuador normalmente no se llama, pero hay muchos, son los vientos alisios lo que se ve aquí, que son los vientos que van desde el este hacia el oeste, ¿ya? Pero el jet es simplemente eso, pues, o sea, es como en esta zona que tú veis como muy azulita, es donde se concentra la mayor velocidad del viento, vientos que vienen del oeste hacia el este. Entonces este sería un jet de vientos del oeste, ¿ya? Eso también es importante, por ejemplo, en el caso de los aviones. No sé si el profe les dijo que, por ejemplo, los aviones aprovechan estas zonas de harto viento para ahorrar combustible, pues, como que se dejan llevar por este viento. Y eso, ¿entendiste? Sí, gracias. Y otra duda, ¿cuáles eran las aplicaciones del viento térmico? Que me acuerdo que el profe dio 3 en clases. Aplicaciones del viento térmico. Pucha, sí, yo también vi la clase del profe, pero no me acuerdo. Pero por lo general, lo que yo he usado el viento térmico, porque en verdad tampoco es algo como que se use así como siempre. Es simplemente en estos casos en que tú tenés, no sé, pues, cierta medición en superficie y tienes los gradientes de temperatura que hay, y da el viento en superficie y los gradientes de temperatura, tú puedes calcular el viento en altura o estimar un viento en altura, que igual es lo que vamos a hacer ahora en un ratito, que lo tengo programado en Python para que vean cómo sucede, cómo se ve en la realidad, porque esto igual es como teoría lo que estamos viendo aquí, pero cómo funciona esto en la realidad. Y creo que lo otro que dijo el profe, no, en verdad no me acuerdo bien lo que dijo el profe de las aplicaciones. Tendría que revisar de nuevo la clase para responderte eso. Ya no, pero tranqui, gracias igual. Ya. Ya, pues entonces lo que quería mostrarles ahora es como una aplicación como
real, con datos reales del viento térmico. ¿Ya? Y eso lo estuve preparando hoy día en la mañana. ¿Ya? ¿A todo esto están haciendo la tarea en Python, la tarea 3? ¿O han trabajado ya con Python? Sí, yo al menos estoy en Python. Ya. Ya esto quizás les va a ver. Ah, ya están en R. Ya R igual es parecido a Python. Ya, lo que pasa aquí es que los datos que yo voy a usar están en un formato que se llama NetCDF, ya que es donde como que se guardan las matrices de datos de, no sé, pues de temperatura de todo el mundo, o de viento, de precipitación, de todas estas cosas. Ya, entonces, en R yo no sé cómo se trabaja con los NetCDF, pero sé cómo se trabajan en MATLAB y en Python. ¿Ya? Así que si en la siguiente tarea les tocará hacer algo así, yo les voy a ayudar haciéndoles algunos ejemplos, o les subo estos ejemplos que tengo ya hechos. ¿Ya? Entonces, en principio lo que vamos a hacer es importar un poco las librerías que se van a usar para trabajar con los NetCDF, para plotear, Pandas, que es para trabajar con data frames o matrices de datos, y NumPy, que también es para eso. Y bueno, eso. Después tenemos que cargar los datos que se van a utilizar. En este caso yo tengo los datos del mundo, que en verdad son las líneas de costa y los países. Y lo primero que voy a cargar, ya que vamos a trabajar con viento térmico, es la temperatura. ¿Ya? En este caso tengo anotado aquí que son los datos para el 10 de enero de 2021. ¿Ya? Sobre todo el mundo. Entonces, después del archivo, yo tengo que extraer las variables: longitud, latitud, los niveles, como hicimos antes. Por ejemplo, nosotros, para calcular los vientos en 200 hectopascales, y tenemos los vientos en 1000, vamos a tener que calcular el promedio sobre la columna, sobre toda la columna entre los 1000 y los 200. ¿Ya? Entonces aquí yo también extraje todos los niveles entre 1000 y 200 hectopascales. Esto es un promedio diario, pero los datos venían en horas, así que también tuve que extraer el tiempo para después promediarlo y tener un dato sobre un día. Y finalmente la temperatura. ¿Ya? Entonces aquí lo primero que se hace, bueno, voy a ir corriéndolo para que vayamos avanzando. Lo primero que se hace, si se fijan, aquí tenemos la variable temperatura, que es una matriz de 4 dimensiones, ¿ya? Donde la primera dimensión son las horas, que serían a las 12, a las 6, a las 00, a las 6, a las 12 y a las 18 horas. Tenemos los 9 niveles de presión, que serían entre los 1000 y los 200. Y después tenemos las latitudes y las longitudes. Ya en este caso son hartos datos, porque esto es del ERA 5, así que están cada 0,025 grados, creo, de latitud y de longitud los datos. Entonces lo primero que hago es promedio sobre el primer eje, ya hacer un promedio, que sería promediar todas las horas que tengo para que me dé un dato diario. ¿Ya? Al promediar eso, ya voy a eliminar esta dimensión, y ya voy a tener una temperatura diaria, ¿ya? Sobre todos los niveles, para todas las latitudes, para todas las longitudes. Y después, como yo necesito los promedios sobre toda la columna, voy a promediar también sobre los niveles de presión, ¿ya? Que en este caso, al eliminar el primer eje, que sería el axis 0, me va a quedar el axis 0, el de los niveles, ¿ya? Por eso es la misma función aquí. ¿Ya? Entonces, ya corriendo estos dos, ya me quedo con un mapa que es de promedio diario, ¿ya? Va a ser un dato para un día, y sobre todos los niveles, o sea, va a ser un promedio desde los 1000 hasta los 200 hectopascales, para cada punto de grilla. Y lo último que hago aquí es transformar de Kelvin a Celsius los datos, ¿ya? Para trabajar con Celsius, que es algo, una más común, ¿ya? Entonces aquí, cuando ya corrí, si se fijan, la temperatura ya perdió sus dos dimensiones de hora, tiempo, y de nivel. Entonces me quedo simplemente con una matriz de latitud por longitud. Ya aquí voy a hacer un plot para que vean cómo quedó este cálculo. Ya, y si se fijan, es algo bastante común, ¿cierto? O sea, tenemos más temperatura en el ecuador y menor temperatura en los polos. Y es un gradiente bastante horizontal, ya, que va desde el ecuador hacia los polos. Hay algunas zonas, como esto es un promedio diario, pues, esto es para un puro día, por eso de repente se ven como estas ondas. Si nosotros promediáramos sobre más días, todas estas ondas tenderían a aplanarse, ¿ya? Pero al ser sobre un día, nos quedan más o menos algunas variaciones horizontales.
que igual nos van a servir después para el cálculo del viento térmico. Bueno, y esto también está muy relacionado, no sé si lo vieron antes también, pero con la ecuación hipométrica, y esto también tiene que ver con donde hay mayor temperatura, no sé, pues la altura de los 200 hectopascales va a estar más alta. ¿Ya? Es lo que estábamos viendo lo que les mostré en el auxiliar, con esas columnas, una columna más cálida, una columna más fría. La más cálida tiende a tener las presiones más arriba que la fría. ¿Ya? Bueno, entonces teniendo este mapa, lo que vamos a hacer es calcular gradientes de temperatura en cada punto. ¿Ya? Para poder calcular después el viento térmico en cada punto. Entonces, aquí lo primero que voy a hacer es definir las constantes para el cálculo del viento térmico, ¿ya? Que sería R, la constante de los gases, 287, el logaritmo que está en la ecuación, que sería el logaritmo de las diferencias, o sea, de los niveles de presión, la presión inferior, que serían los 1000 hectopascales, y la superior, que serían los 200. Y después lo que hago es definir un F, pero el F no va a ser constante, porque si recuerdan, a medida que nos acercamos al ecuador, el F crece, o sea, no, el F se achica, porque el seno va a tender a 0, y a medida que vamos hacia los polos, como el seno tiende a 90, va a tender a ser 1, entonces van a crecer. Entonces aquí lo que hago es calcular un F, que va a ser igual sobre todas las longitudes, pero va a ser distinto para cada latitud, ¿ya? En la latitud es la que va variando. ¿Ya? Aquí, bueno, si quieren me preguntan, pero es la forma de ir llenando la matriz con los valores. ¿Ya? Y lo otro que hago aquí es, si recuerdan, el viento geostrófico y el viento térmico, por lo tanto, funcionan más para las latitudes medias. Pues si se acercan mucho al ecuador, estas ecuaciones tienden a fallar. Entonces lo que hago aquí es todo lo que está de los 25 grados de latitud, como hacia el ecuador, sea norte o sur, lo voy a dejar como sin datos, ¿ya? Porque si los dejo, después me van a influenciar, como queda una zona en la que queda como partido en F, y el F tiende a ser 0. A ver si lo vemos en la ecuación. Si se fijan en la ecuación tenemos un R sobre F, y el F en el ecuador tiende a ser 0, entonces eso se va a indeterminar, y eso es un problema en programación. Entonces, todo lo que está más chico que 25 grados de latitud, sea norte o sur, de lo mismo, yo lo voy a dejar como si no existiera, no tuvieran datos. Pero fuera de esos, hacia los polos, voy a calcularlo con la fórmula del F, que es 2 por omega por seno de phi, eso era, 2 por omega por seno de phi, y phi es la latitud. ¿Ya? Y el omega es 2pi dividido en 86.400. ¿Ya? De aquí sale todo este corcho que se ve aquí. Ya, bueno, y esas son las constantes para calcular el viento térmico, ¿cierto? Ahora lo que yo tengo que hacer es calcular los gradientes de temperatura, que era lo que dije que iba a hacer primero, pero lo hice aquí. Y para eso tengo que definir un delta, que el delta es la diferencia como en X y en Y. A ver, lo voy a hacer con un dibujito aquí. Ya, pues no sé, si tenemos, esta es nuestra grilla, ¿cierto? Y nosotros queremos calcular un gradiente, tenemos que dividir la grilla en, esto es con diferencias finitas. No sé si las conocen. Si no las conocen, me preguntan. Pues lo que se hace es que en cada punto aquí, nosotros tomamos un dato acá, y calculamos la diferencia, igual como hicimos en el auxiliar. Y para el eje Y lo mismo, que tomamos un punto arriba, un punto abajo, y se calcula la diferencia. Entonces yo tengo que darle a la función, que es función gradiente, tengo que darle la distancia que hay entre estos puntos, ¿ya? Y como la distancia es la misma en latitud y longitud, simplemente calculo la diferencia que hay entre la latitud inicial y la latitud siguiente, ¿ya? En este caso, como les dije, es 0,25. Ya, voy a correr esto para que me aparezca. El delta es 0,25 grados, ¿ya? Y bueno, defino el delta y después la función, bueno, este es el valor que me va a dar del gradiente, pero la función es de NumPy y se llama gradient, y yo le doy la matriz a la cual yo le quiero calcular el gradiente, que en este caso es la de temperatura, y le doy la diferencia que hay entre los puntos.
Después, como estos son dos mapas, un mapa que me da las diferencias en X y un mapa que me da las diferencias en Y, tengo que separarlo. El gradiente, esto me va a dar una matriz de 2 dimensiones o sea, 2 dimensiones por latitud y por longitud. Entonces la primera va a ser en Y y la segunda va a ser en X. ¿Ya? Y después esto yo lo divido por 111.000, o sea, 111 kilómetros, ¿ya? Para pasarlo a metros. Igual esta es una aproximación bastante generosa, porque esto es bien cerca del Ecuador, funciona esto, pero cerca de los polos ya es distinto, pero no quería crear otra función, así que lo tiré aproximado, ¿no? Entonces, al hacer esto, me quedan los gradientes en grados Celsius por metro, ¿ya? No en grados Celsius por grado de latitud. Y teniendo los gradientes y definido todos los otros parámetros, podemos calcular los vientos térmicos, el viento en U y el viento en B. ¿Ya? Simplemente con la fórmula que estábamos repasando de viento térmico. Ya, entonces eso lo corrí. Aquí podemos ver los gradientes de temperatura en estos plots que hice aquí. ¿Ya? Entonces tenemos arriba tenemos los gradientes de temperatura en el eje Y. ¿Ya? Como les expliqué antes, el eje Y va aumentando siempre desde el polo sur hacia el polo norte. Por lo tanto, a medida que nosotros vamos desde el polo sur hacia el ecuador, el gradiente aumenta, ¿cierto? Tiende a ser más rojito estos contornos, el gradiente va aumentando, va aumentando la temperatura a medida que nos acercamos al ecuador. Y después cuando pasamos al ecuador y seguimos hacia el otro polo, se va enfriando, porque el ecuador es lo más cálido, ¿ya? Que era como lo veíamos en esta otra imagen, ¿no? En esta tenemos el ecuador más cálido, entonces a medida que nos vamos acercando, se va calentando, y a medida que nos vamos alejando hacia el polo norte, se va enfriando, que es lo que se ve en este de arriba. Y este de abajo es un poco más raro, porque son los gradientes en X, son los gradientes horizontales. ¿Ya? Y bueno, estos máximos que se ven, o las partes azules y rojas, tienen que ver más que nada con estas ondulaciones que se ven. Por ejemplo, aquí estamos pasando de mayor temperatura a menor temperatura. Entonces en esta zona, si lo vemos en el otro gráfico, debería estar medio azul. ¿Se fijan? ¿Ya? Y eso es un poco para ir corroborando que vamos teniendo las cosas bien. O sea que los gradientes van funcionando. Entonces, ya tenemos viento térmico, tenemos los gradientes, está todo listo. Y bueno, aquí vamos a plotear el viento térmico. Y aquí está. Ya, aquí lo ploteé como flechas. Y aquí, bueno, lo que le pregunté al principio y me dijeron que se acordaban de la mnemotecnia. El viento térmico deja en el hemisferio sur las altas presiones a la izquierda, derecha. ¿Se acuerdan? Ya, la deja a la izquierda, ¿cierto? Aquí tenemos un viento térmico que va desde el oeste hacia el este, y si se fijan deja las altas presiones a la izquierda. Y en el hemisferio norte pasa algo similar, pues tenemos vientos que van más o menos desde el oeste hacia el este, y aquí digo más o menos porque aquí se ven súper influenciados por los continentes. ¿Ya? Los continentes tienden a mezclar mucho estas cosas. Pero también aquí al principio al menos se ve que va más o menos del oeste hacia el este, y dejan las altas temperaturas a la derecha, ¿cierto? Por ejemplo, igual aquí de repente donde se tienden a curvar, si se fijan es porque hay temperaturas un poco mayores a la derecha que a la izquierda. Entonces tienden a dejar las temperaturas mayores a la derecha. Y en este caso igual. Aquí se va hacia arriba, tratan de dejar hacia la izquierda las altas temperaturas. Ya, pues entonces lo que nos falta es calcular el viento en altura, suponiendo que tenemos el viento en superficie. Ya, entonces aquí voy a cargar los datos de viento, de la misma forma que se cargaron los de temperatura, y aquí tenemos dos niveles, los que están en 1000 hectopascales y los que están en 200 hectopascales. Nosotros vamos a suponer que los de 200 no los tenemos, y tenemos solo los de 1000, entonces vamos a tratar de calcular los 200 con viento térmico, y después los vamos a comparar con el viento real. Entonces aquí vamos a traer los datos de viento al área de trabajo. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es,
son muchos datos de viento, son muchos puntos, entonces lo que hago aquí es sacar muchos datos, o sea, sacar cada 20 datos saco un dato, para que en el plot no me lo tapen entero, porque si los ploteo todos, el plot se ve negro o blanco. Entonces saco cada 20 datos y se ve un plot mucho más legible. ¿Ya? Entonces aquí tenemos lo que es el viento en los 1000 hectopascales, pero es el viento real. ¿Ya? Esto es lo que se midió. ¿Ya? Entonces aquí se ve un montón de cosas raras, de para dónde van los vientos, y todas las cosas aquí. Por ejemplo, se ve una circulación anticiclónica, aquí tiende a ser algo más ciclónico, porque se dice del alta del Pacífico, el alta de la frente a las costas. Por aquí también, pues, o sea, en superficie se ve muy afectado por lo que es el roce, entonces tienden a no ser tan, no se ven tan como continuas. ¿Ya? Bueno, y aparte que se ven afectadas por esto que les dije que saqué cada 20 datos, entonces se ve algo medio raro. Ya, pero no importa porque este no nos interesa, el que nos interesa es el en 200. Entonces, ya tenemos ese campo y a ese campo le vamos a tener que sumar el campo el campo térmico, ¿ya? Porque acuérdense que el viento en altura va a ser el viento en superficie más el viento térmico. Y como tenemos el viento térmico y tenemos el viento en superficie, podemos calcular el viento en altura, ya en los 200 hectopascales. Y bueno, y aquí abajo estoy ploteando el viento real para hacer la comparación. ¿Ya? Entonces... Ya, entonces tenemos el viento estimado mediante viento térmico y como les dije aquí en el Ecuador no vamos a tener vientos porque les dije que no puse datos ya que cerca del Ecuador esto no se cumple. Y tenemos el viento real. Entonces si nos fijamos en la zona, no sé, fijémonos en el Pacífico, el viento térmico calculado así, estimado, o sea, el viento en 200 hectopascales, estimado mediante viento térmico, igual se condice bastante bien con lo que se ve en el viento real. ¿Ya? Entonces podríamos decir que es una buena aproximación del viento térmico, o el viento térmico nos sirve para hacer una buena aproximación de vientos en altura. Y piensen igual que aquí estamos calculando desde los 1000 hasta los 200, o sea, estamos ocupando una columna bastante grande, casi toda la troposfera. Entonces, si ya es bueno aquí, imagínense cómo sería si lo hacemos en columnas más pequeñas, no sé, entre los 500 y los 200, o entre los 300 y los 200. ¿Ya? Y eso. Bueno, entonces ustedes, igual quería mostrarles esto porque ustedes creo que todavía no han trabajado como con mapas, ¿ya? Que son estos mapas que les mostraba el profe en WX Maps y cosas así, y que quizás les va a tocar hacerlo ahora en la última tarea. Entonces, para que tengan una idea ya más o menos de qué es lo que se puede ir haciendo. ¿Ya? Bueno, ¿tienen dudas del auxiliar? De viento térmico, de las clases, de la tarea. ¿Cuándo iba a ser el control? El control, el 22 de junio creo que estoy viendo. De esta semana que viene a la siguiente, como el martes parece. Pero debería ser el mismo formato que el anterior. O sea, le suben el control y van a tener un par de días para hacerlo. Vale. Y sí, pues ahí va a entrar todo esto que es dinámica de la atmósfera. Eso. Bueno, lo que tienen que entender bien en esta parte, más que nada, es interpretar un poco los mapas, que es lo que más le pueden preguntar, pues, en cuanto a vientos geostróficos, dónde están los centros de baja, de altas presiones, en cuanto a viento térmico, los cálculos de cómo variaría el viento geostrófico en altura. Bueno, hay otra parte que no sé si la van a ver la próxima semana, pero es con las cartas del, no sé, pues del Z500, o sea, de la altura geopotencial, o la altura de los 500 hectopascales o de los 200, ustedes pueden determinar dónde están las vaguadas, las dorsales, y de acuerdo a eso también pueden determinar dónde están los centros de baja y altas presiones. Pero creo que eso el profe todavía no se lo ha pasado, por lo que vi en las clases, o lo pasó muy rápido, entonces deberían repasarlo. Y eso. Estaríamos con el auxiliar de hoy día. Así que si no tienen más dudas, están libres.